Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico terrorcercadeti@gmail.com es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. También quiero comentarles que hace poco creé un perfil para Terror Cerca en la plataforma Goodreads. Para quienes no la conocen, es una red social donde pueden encontrar información de cualquier libro. En el perfil estaré subiendo las reseñas, comentarios que he hecho sobre los diferentes libros. Ya publiqué las primeras. Búsquenme en goodreads.com como Terror cerca de ti. Finalmente, quiero recordarles que estamos a solo una semana llegar al capítulo número 100 del podcast y 2 años. No olviden mandarme sus audios con cualquier colaboración que ustedes quieran. Un saludo, una pregunta, una frase del podcast o alguna cita de su película o libro de terror favorito. Recuerden que seleccionaré algunos de los colaboradores y recibirán un producto con el logo del podcast. Aún tengo camisetas, libretas, separadores de libro, calcomanías y algunas tazas. No lo olviden, quedan solo pocos días. Esta semana les traigo una historia sugerida por Manuel Sandoval. Muchas gracias por el tip. Y, antes de iniciar, quiero empezar pidiendo una disculpa por mi pronunciación en los nombres y lugares franceses. Gilles de Rais nació en Anjou, Francia, en septiembre o en octubre de 1404. No se sabe con certeza la fecha exacta de su nacimiento. Su familia era de grandes recursos. Poseían una gran riqueza y preparación. Se dice que desde joven mostró gran inteligencia. A corta edad dominaba el latín y griego. Pero también, desde muy joven, se vio frente a trágicos eventos. En 1415, su padre, Guy de Laval, murió en un espantoso accidente de caza, que posiblemente el joven presenció. Pocos meses después, su madre, Marie de Craon, falleció por una causa desconocida. Gilles y su hermano menor se mudaron y fueron criados por su abuelo materno, Jean de Craon, quien era uno de los hombres más ricos de Francia, pero también conocido por ser un gran manipulador. Jean vio en los jóvenes, y principalmente en Gilles, la oportunidad de incrementar aún más sus riquezas. Desde que el joven tenía solo 11 años de edad, su abuelo comenzó a planear el matrimonio para asegurar su patrimonio y riqueza. Cuando tenía 16 años, Jean, bajo la instrucción de su abuelo, secuestró a su prima, Catherine de Thouars, heredera de grandes tierras muy cerca de las suyas. Aún después de este acto y de fallidos intentos de rescate,
los jóvenes se casaron y su unión fue reconocida por las autoridades eclesiásticas. Desde esos momentos, Gilles, caracterizado por un fuerte temperamento, comenzó a mostrar grandes aptitudes en las Fuerzas Armadas. Poco tiempo después de casarse, en 1420, Gilles participó en sus primeras batallas, donde empezó a ganar reconocimiento en la Guerra de Sucesión del Ducado de Bretaña. Después, en 1427, peleó valerosamente por la Condesa de Anjou contra los ingleses. Su experiencia y victoria para los franceses le valieron el reconocimiento y un puesto en la armada del príncipe Carlos VII de Francia. Carlos VII, el Delfín de Francia, había sido desheredado y expulsado de París por su propio padre, por acusaciones de supuesta locura. Seguido a esto, había nombrado como heredero al trono francés al inglés Enrique V, bajo una supuesta tregua en la Guerra de los 100 Años. Sin embargo, muchos franceses estuvieron en contra de este movimiento y apoyaron a Carlos VII. Entre sus mayores seguidores se encontraban Jean y su nieto Gilles. Corría el año de 1429, cuando una joven campesina aseguró haber tenido visiones del Arcángel Miguel, Santa Margarita y Catalina de Alejandría, quienes le dieron instrucciones para apoyar al príncipe Carlos VII y con su ayuda derrotar a los ingleses y poner fin a la Guerra de los 100 Años. El príncipe confió en esta joven, Juana de Arco. Le asignó un ejército y le encomendó apoyar en el sitio de Orleans. Además, mandó a Gilles de Rey como protector y consejero de Juana de Arco. Como es sabido, los franceses obtuvieron una rápida victoria en solo 9 días, lo que significó el primer paso en una victoria definitiva, terminando esa terrible guerra. Gilles fue el encargado de llevar el aceite de unción para la coronación de Carlos VII. Gilles de Rey había sido designado como el Mariscal de Francia, título que lo identificaba como el soldado de mayor rango en el reinado. Su inteligencia y valentía en el campo de batalla eran admiradas por mucha gente, pero al mismo tiempo carecía de ciertas habilidades políticas, lo que comenzó a generarle algunos enemigos entre los hombres más poderosos de la corte. Gilles también comenzó a darse una vida de grandes lujos. Tenía una corte de gran tamaño. Empleaba a un gran número de sirvientes, heraldos y curas. La decoración de sus propiedades, decían, era más lujosa que las del mismo rey. En fin, no le importaba el dinero que gastaba en todos esos lujos. Fue también en esa época cuando Juana de Arco comenzó a ganar la enemistad de Georges La Tremoine, el consejero del ahora proclamado rey de Francia e Inglaterra. Cuando, en una batalla, Juana de Arco fue herida y cayó prisionera de los aliados ingleses, su rey fue convencido de no negociar su rescate. Gilles de Rey también abandonó a su destino a la conocida como doncella de Orleans, aún después que ella contribuyó tanto a su carrera militar.
en la primavera de 1431, después de ser acusada por herejía, Juana de Arco murió quemada en la hoguera. La muerte de la doncella de Orleans inició el declive en la carrera y vida pública de Gilles de Rey, caída que concluyó definitivamente en 1432 con la muerte de su abuelo Jean de Craon. Se dice que en su cuna de muerte, Jean se arrepintió de la vida y crianza que le dio a Gilles. A su muerte, dejó todas sus propiedades y dinero a los campesinos que trabajaban para él. Y, como último castigo por la vida de despilfarro que Gilles llevó, su hermano menor heredó la espada y armadura de su abuelo. Como recién les mencioné, la muerte de su abuelo dejó a Gilles sin carrera pública, pero también lo dejó libre para cumplir sus sueños y fantasías. En un inicio, se convirtió en un gran mecenas de las artes, música, literatura y principalmente teatro. Con el paso de los años, la preocupación por la religión y la salvación de su alma se había vuelto una de sus prioridades. En 1433, financió la construcción de su propia capilla, llamada Capilla de los Santos Inocentes, donde él mismo oficiaba y contaba con un coro de niños que él había seleccionado. Todos estos ostentosos lujos y gastos comenzaron a afectar las finanzas y riqueza de Gilles de Rey. Cuando sus reservas se vieron disminuidas, comenzó a vender gran parte de sus propiedades para poder continuar con su nivel de vida. Fueron tantas las propiedades que Gilles vendió que su propia familia interpuso una queja que concluyó en un mandato del rey impidiendo a Gilles vender más de sus propiedades. Con su riqueza afectada y sin la posibilidad de generar más ingresos, Gilles buscó otras opciones. Pidió a su círculo de allegados contactar con expertos en alquimia e invocación demoníaca, de quienes se rodeó y comenzó a realizar una serie de experimentos y sesiones. Pero estas sesiones comenzaron a escalar rápidamente. Se cree que Gilles realizó algunos sacrificios en sus rituales para poder invocar demonios. Esto con el fin de pedir mayor solvencia económica. Se cuenta que en una ocasión, Gilles se hizo con el contrato de una entidad demoníaca llamada Baron. Gilles intentó invocar al demonio, pero fracasó. Después, le fue informado que para que la entidad apareciera, debería sacrificar el alma de por lo menos un niño. Gilles no perdió el tiempo. Secuestró a un niño que vivía en el área, lo asesinó y desmembró. Volvió a realizar la invocación, con las extremidades del niño puestas en una gran vasija de cristal. Pero de nuevo, fracasó en su intento. A partir de ese momento, los rumores sobre las prácticas de Gilles comenzaron a circular. En esa época, no era raro que los niños se separaran de sus familias para ir a trabajar como sirvientes o pajes de los nobles, y sus padres rara vez volvían a saber de ellos. Pero,
A pesar de esta situación, comenzó a hacerse notorio el hecho de que diversos niños y jóvenes desaparecieran en las zonas cercanas a los castillos de Jill. Y algunas de estas desapariciones parecían, de alguna forma, relacionarse con las actividades y los sirvientes de él. Es más, en algunos casos, testigos aseguraron haber visto que, en 1437, algunos de sus sirvientes disponer de docenas de cadáveres de niños en las inmediaciones de uno de sus castillos. Pero el temor que gente de bajos recursos y un nivel muy bajo en relación a Jill no podrían acusarlo, ya que sus argumentos no tendrían peso ni credibilidad. No fue hasta 1440 cuando Gilles de Rais fue arrestado, pero no por las desapariciones o asesinatos de los niños. Fue acusado por el secuestro y muerte de un clérigo por una disputa existente entre ellos, ni siquiera relacionada con las desapariciones. Este crimen no pasó desapercibido y llamó la atención del obispo de Nantes. Gilles de Rais fue detenido y durante la investigación fueron descubiertas evidencias de sus otros múltiples crímenes. Fueron encontrados 40 cuerpos. Gilles fue acusado del asesinato de más de 100 niños y fue llevado a la corte. Él fue presentado ante 2 juicios al mismo tiempo, uno ante la corte civil y otro ante la eclesiástica, donde, además de los asesinatos, fue acusado de herejía. En un inicio, Gilles ni siquiera reconoció los cargos, pero cuando se le presentó ante una posible excomunión, se declaró inocente de las acusaciones. Durante el juicio, se determinó que por más de una década, Gilles buscó niños y niñas de entre 6 y 18 años, siendo la mayoría de estos niños. Los menores eran secuestrados por los cómplices o sirvientes de Gilles y llevados a sus castillos. Él les decía que no les haría daño, que solo quería jugar con ellos. Pero después, procedía a desnudarlos y a continuación atarlos con cuerdas y colgarlos con las mismas cuerdas en ganchos, para después torturarlos y abusar de ellos. Finalmente, ya fuera él mismo u ordenando a algunos de sus sirvientes, el niño era asesinado por diversos métodos, aunque generalmente con un pequeño cuchillo en un corte en la garganta. En otras ocasiones, las víctimas eran decapitadas, desmembradas o les rompían el cuello. Gilles fue amenazado con ser torturado si no confesaba sus crímenes. Ante tal presión, él aceptó haber cometido todos los cargos de los que fue acusado. Fue sentenciado a muerte en la hoguera y horca al mismo tiempo. El 26 de octubre de 1440 fue llevada a cabo la ejecución. Se dice que Gilles se arrepintió de todos sus crímenes y se le vio sereno durante ese momento. Extrañamente, su muerte fue señalada por los católicos como modelo de penitencia cristiana. La Iglesia ordenó un ayuno de 3 días después de su ejecución. El caso
se volvió muy conocido en el área. La gente estimaba que las víctimas de Jill podrían encontrarse entre 80 y hasta 600 asesinatos. Estos números serían imposibles de comprobar, ya que se decía que Jill, en ocasiones, enterraba o incineraba los cadáveres. Gilles de Rais pasó a la historia como un sádico asesino, pedófilo y homosexual, considerado uno de los primeros asesinos seriales convictos. Pero, como en muchos otros casos, hay otra versión de esta historia. En el año 1992, la Junta de Turismo de Breton encargó al autor francés Gilbert Protot la elaboración de una biografía de Gilles de Rais, con el fin de atraer más turistas a la ya famosa área cercana a las propiedades del asesino serial. Pero, durante su investigación, Gilbert se topó con muchos reportes de que las acusaciones contra Gilles eran falsas, principalmente debidas a elaborar un ataque contra la riqueza y conexiones políticas asociadas con la antes ejecutada Juana de Arco. La escritora Margot K. Juby también realizó su propia investigación sobre la historia de Gilles y descubrió que algunos de los supuestos asesinatos que el acusado había cometido ni siquiera se encontraban documentados en los registros de la corte durante su juicio. Como les mencioné antes en el episodio, Gilles se había hecho enemigo de personas importantes en la corte francesa. De hecho, 2 de los jueces decidiendo en su caso habían tenido relaciones de negocios con Gilles antes de las acusaciones, y, en caso de que él fuera declarado culpable, los jueces se quedarían con las propiedades del acusado. La autora afirma que ninguna prueba física fue presentada en el juicio contra Gilles, lo cual es difícil de creer si se le acusaba del homicidio de 160 niños. Alguna prueba material debería haber sido encontrada y presentada ante la corte. Estas son solo algunas de las múltiples personas que se han dado a la tarea de limpiar el nombre de Gilles ante las irregularidades encontradas en su caso. Sin embargo, hasta el momento, no se ha podido concluir con certeza si Gilles, en realidad, cometió todos esos horrendos crímenes de los que fue acusado. Pero tampoco se ha podido comprobar su inocencia. Lo que sí podemos establecer es que Gilles se había ganado múltiples enemigos, incluidos miembros de su familia, que querían hacerse de las propiedades del acusado, y que sus asociaciones políticas y militares también habían sido una posible causa de falsas acusaciones. Lo que sí sabemos es que Gilles era un ferviente católico, tal que cuando fue acusado inicialmente, ni siquiera quiso responder sobre su inocencia o culpabilidad, solo hasta que fue amenazado con ser excomulgado. De hecho, en algún momento del juicio, esto sucedió, lo que trajo a Gilles un gran pesar. Cayó en sus rodillas, suplicando que fuera aceptado de nuevo en la iglesia que él creía. El obispo finalmente accedió. Y, finalmente, él se declaró inocente de los cargos. Solo confesó hasta ser amenazado con tortura. Imagino su situación. Él sabía que no iba a salir libre de este juicio. Posiblemente estaba seguro que sería ejecutado.
Así que, ante la presión de sufrir además tortura, podemos considerar que la posibilidad que haya aceptado crímenes que él no cometió no sería tan descabellada. Finalmente, este es uno de los tantos casos en la historia donde los años, historiadores, leyendas contadas de generación en generación podían haber convertido a un hombre en un monstruo multihomicida, solo por haberse ganado enemigos poderosos, con intereses económicos. Gilles de Rais fue colgado en la horca. Una vez muerto, su cuerpo fue tirado sobre la hoguera. Pero antes de que las llamas alcanzaran el cadáver, el obispo ordenó que su cuerpo fuera recuperado y sepultado siguiendo las normas católicas. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.